Domingo del bautismo de Jesús. El texto que vamos a estudiar es Marcos 1, versículos 6 al 11. Dice así el Evangelio. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido. En ti tengo puesta toda mi predilección. Hasta aquí el texto del Evangelio. Marcos nos presenta a Juan y su ministerio. Digamos que Marcos tiene un gran interés por Juan. Nos lo presenta como el precursor de Jesús y nos hace ver que su aparición no es casual, ni es fruto de una estrategia humana, sino que forma parte del plan de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Eso significa lo que traducimos en español por apareció. Nos dice también que su misión se desarrollaba a través de dos acciones concretas, la de bautizar y predicar. Bautizar, en griego baptizar, significa sumergir. Juan, el que bautiza y predica, indica su identidad y actividad, profundamente ligadas la una con la otra. Cada una de estas palabras, bautizar y proclamar, son muy importantes. El bautismo de Juan se diferenciaba del que practicaban los judíos que administraban a los paganos que deseaban aceptar la fe de Israel. El de Juan, como él mismo lo dice, es un bautismo de conversión, de penitencia, es decir, un llamado a reconocer que se han apartado de la alianza y por ende las consecuencias tanto sociales como personales por las que han caído. Es un llamado urgente a un cambio de mentalidad y por lo tanto de actitud ante la vida propia, la vida de los demás y los otros. Un cambio de conducta en la relación para con Dios y los demás ante la inminencia del juicio de Dios, que Él dice el que ha de venir. El arrepentimiento es esencial al bautismo. ¿Qué implica el arrepentimiento? El reconocimiento de las faltas y la decisión libre y responsable de reparar el daño cometido. Esto último se expresa en el hecho de responder a la llamada del bautista y dejarse bautizar, sumergir por él, lo que expresaba ya la decisión de comenzar un camino nuevo en las relaciones con Dios y los demás, conforme a los valores expresados en la ley de Moisés. Camino, conducta nueva, animada por los valores de la ley de Dios, transgredidos en las relaciones interpersonales y sociales. Juan exigía reconocer, confesar, declarar abiertamente su situación de injusticia para con Dios y los demás. No sabemos si esta confesión se realizaba antes del bautismo o durante el mismo. Marcos nos describe a Juan en su manera de vestir y de alimentarse, como asimismo donde ejercía su misión. Nos lo describe con los rasgos del profeta Elías: viste y se alimenta como él,
y ejerce su ministerio, al igual que él, junto al Jordán. La vida de Juan, su manera de vestir y de alimentarse, es una profunda provocación al sistema de su tiempo, tanto político como religioso, y a la vez es en sí mismo un gesto profundamente profético, de denuncia al sistema corrupto e injusto, repito, tanto en lo social, en lo político, en lo económico como en lo religioso, de su tiempo. Pero a la vez es un anuncio de que hay posibilidades, que hay futuro, que Dios está actuando conforme lo ha anunciado por medio de los profetas en la historia. Su opción de vida, su llamada a la conversión y la proclamación de el que ha de venir indican una ruptura total con el sistema, todo lo cual ciertamente genera un gran movimiento, unos a favor y otros de rechazo hacia él y hacia su misión. Y a la vez él alienta a la esperanza que han anunciado los profetas. Marcos nos dice que él decía: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo les bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Marcos nos invita a nosotros, sus lectores, a concentrar nuestra mirada en el que ha de venir, hacia aquel a quien se dirige la profecía de Juan, el más fuerte, el libertador, y en el bautismo que nos dará. Con la palabra el más fuerte se refiere al que vendrá a liberarnos de toda esclavitud y servidumbre, el anunciado por los profetas y esperado por la humanidad y por Israel, el juez escatológico. Juan es consciente de que se encuentra en el umbral del drama escatológico y definitivo de la historia. Nosotros tenemos que ser conscientes hoy de que estamos no en el umbral, sino en la realidad última de la historia. Ante el liberador que viene, él no es digno de realizar los deberes más humildes propios de un esclavo: desatar las correas de las sandalias para lavar los pies de su Señor. La segunda afirmación dice: yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Ahora Juan establece un decidido contraste entre su bautismo y el que ha de venir, el que nosotros ya tenemos, hemos recibido, y también el que administramos. La diferencia consiste en que el bautismo de Juan es el que sumerge, bautiza en las aguas del Jordán como un signo de querer comenzar a partir del arrepentimiento y de la confesión a vivir conforme a la ley de Moisés. El gesto tenía pues un doble significado: querer comenzar un proceso de cambio para ir preparando la venida del más fuerte, y por otro lado, lavarse, purificarse de los pecados cometidos. Uno y otro están profundamente ligados. Jesús nos sumergirá en el Espíritu Santo. El bautismo de Juan afecta al exterior de la persona, que se expresa con el arrepentimiento, la penitencia, la conversión, es decir, cambio de mentalidad, cambio de conducta, de actitud, lo que se logra dejando los antivalores que hasta ahora animaban la vida y volviéndose a los valores expresados en la ley de Moisés. Pasos estos absolutamente necesarios también hoy para obtener el perdón de los pecados, para preparar el corazón, como lo vimos en el Adviento. El bautismo de Jesús
es la donación del Espíritu Santo, que nos cambia interiormente, que nos regenera, que hace de nosotros hombres y mujeres nuevos, personas que somos movidas no por el cumplimiento externo de la ley, sino por la fuerza poderosa del Espíritu Santo que nos hace realmente hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. Marcos, con sencillas palabras, nos describe el acontecimiento. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús viene desde Nazaret de Galilea. Jesús, en hebreo Yeshua, que significa aquel cuya salvación es Yahvé, o también lo podemos traducir así, la salvación de Dios. Este llega desde Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan. Los cristianos, desde los primeros tiempos de la vida de la Iglesia, quedaron escandalizados por este hecho. Inclusive, algunos intentaron borrarlo del relato evangélico. El escándalo es que Jesús quiso y quiere ser visto entre los pecadores. No nos tiene asco. Él no necesitaba ser sometido al baño de arrepentimiento y de penitencia, pero quiso someterse y se va decididamente al bautismo de Juan. Se pone en la fila de los pecadores, es decir, de todos aquellos que se preparaban para recibir el reino de Dios. Jesús no se avergonzó ni se avergüenza de nosotros cuando tomó sobre sí, ya desde el seno de la Trinidad, la decisión de encarnarse conforme a la voluntad del Padre. No tiene asco de asumir nuestros pecados, nuestra condición humana, y subir a la cruz como un delincuente. Solo así, asumiendo nuestra condición humana, nos redimirá, no a precio de oro o plata, sino de sangre, como nos dice Pablo, y nos liberó para que nosotros fuéramos libres de todo pecado y podamos amar como Dios nos ama. Marcos sigue relatando, y al salir del agua se vio que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Como vemos, el sujeto es Jesús. Marcos quiere describirnos no un fenómeno subjetivo, sino un fenómeno real, objetivo, pero no nos dice que los demás vieran los cielos abiertos. Sí nos dice que a partir de ese momento los cielos que estaban cerrados, es decir, las relaciones del pueblo y de la humanidad con Dios y entre nosotros, estaban cortadas. La imagen del cielo cerrado expresa muy bien las relaciones entre Dios y la humanidad, esa humanidad que optó y que sigue optando por el egoísmo individualista, la injusticia, la insolidaridad, la violencia, cerrándose al diálogo frontal, es decir, al diálogo que procede y que nace en Dios. Por lo mismo, cerrándose al amor a Dios y al amor a los otros. Es decir, optando por el pecado, que es ruptura de toda relación, de toda capacidad de autotrascendencia. No quiero autotrascenderme, quiero estar centrado en el eje de mí mismo. Quiero medir al otro y toda realidad desde mi egocentrismo. Los profetas anunciaban que llegarían días en que se restablecería la relación de la humanidad y Dios
es decir, que los cielos se abrirían. Marcos nos está diciendo en su relato que lo que era anunciado y esperado ya ha llegado con Jesús. El verbo que utiliza para decir que los cielos se abrieron indica una acción constante, no se vuelven a cerrar, ya están abiertos para siempre, nada ni nadie ya podrá cerrarlos. Desde ahora, la puerta del cielo, ciertamente estoy hablando de manera metafórica, permanece como un canal abierto de diálogo filial con el Padre, de fraternidad entre nosotros, de gracia, de dones abundantes para todos los que quieran recibirlos y vivirlos. Cuando se abren los cielos, Jesús ve al Espíritu bajar sobre él como una paloma. Marcos no nos habla del don del Espíritu, sino que el Espíritu de Dios es el que baja sobre Jesús. Jesús ve al Espíritu como una paloma, expresión metafórica. El origen de esta expresión es oscuro en la tradición judía, pero la mejor explicación que podemos dar es la de la imagen del Espíritu revoloteando sobre las aguas primigenias, como nos los relata el capítulo 12 del libro del Génesis. El capítulo 1, versículo 2 del libro del Génesis. Marcos nos está relatando que como en el Génesis el Espíritu descendió sobre las aguas primigenias, ahora el mismo Espíritu de Dios desciende sobre las aguas y sobre Jesús, llevando así a plenitud la obra creadora de Dios. Jesús es el nuevo y definitivo Adán, quien hará definitivamente nuevas todas las cosas y llevará a la humanidad y a cada uno de nosotros a la plenitud para la cual hemos sido creados. Él es, como dice el autor de la carta, o mejor dicho, de la homilía a los hebreos, la imagen visible del Dios invisible. Nos dice por fin Marcos de manera abrupta en su relato, y una voz desde el cielo dijo: «Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección». La palabra se dirige a Jesús. Digamos que en el Antiguo Testamento no hay diferencia entre querido y único. Es imposible exagerar la importancia de este versículo. Nos trae ciertamente a la memoria el Salmo 2, versículo 7, nos trae a la memoria Isaías, capítulo 42, versículo 1, pero cuidado, no estamos ante una cita del Antiguo Testamento, se trata de algo totalmente nuevo. Es el Hijo único de Dios quien está ante nosotros y a quien el Padre se dirige. Se combinan en esta expresión de la voz la idea del Hijo mesiánico, el ungido, el Cristo, con la del siervo sufriente del profeta Isaías. Aquí se describe una nueva relación, una relación vital con Dios, que trasciende las expectativas mesiánicas del pueblo judío y de toda religión, y que por lo tanto inaugura, o mejor, lleva a plenitud la relación de amor, de amistad, de ternura de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Jesús siempre tuvo conciencia de ser el Hijo único, de su filiación divina, pero a partir de ahora pasa a la conciencia de su condición mesiánica. Se le hace clara la misión para la que el Padre lo envió y que Él, desde el seno de la Trinidad, aceptó. Sabe que es el Hijo único de Dios. Ahora le es clara la misión que recibe, el compromiso hasta el final con todos y cada uno de nosotros para llevarnos a la salvación.
Nosotros, como Jesús, debemos descubrirnos y vivir la solidaridad con todos y cada uno en la misión irrenunciable que hemos recibido de evangelizar. Es de ahí que surge nuestra condición de cristianos y no de otra. Y todo esto nos viene del bautismo que nos ha unido a Jesús el Cristo. Querido hermano, querida hermana, en este día del bautismo del Señor, te invito a que vos renueves tu bautismo. Muy fácil. Renuncia a todo lo que es pecado. Renuncia a todo lo que se opone al Evangelio. Renuncia a todo egoísmo. Renuncia a todo individualismo, a toda búsqueda de poder. Renuncia a todo aquello que en este momento te tiene oprimido, te tiene angustiado, no te deja ser libre, no te deja amar en plenitud. Y una vez que renuncias a todo esto, rezá con sencillez, con simplicidad, el credo. Y luego finalizá con la oración de los hijos, con el Padre Nuestro. Que con su divino Hijo te bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima.